Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por este tiempo que nos da de poder tener estudio de la palabra en relación a lo que ustedes saben, estamos viendo la iglesia ejemplar. Es un gusto para los que no me conocen, Richard Terán, y para los que me conocen, saludo también. Quisiera que por favor hagamos una oración antes de poder entrar a nuestro tema el día de hoy, para que el Señor nos pueda guiar y podamos estudiar nuestro tema en relación a este taller, la iglesia y gobiernos totalitarios. Oremos. Padre, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este tiempo de poder juntos, Señor, conocer acerca de tu voluntad para con la iglesia, conceptos importantes y fundamentales en relación a lo que tu iglesia es, lo que debe de ser. Es una dicha poder oír tu palabra y cómo poder ser animados y traer también claridad a nuestra vida. Permítenos ahora poder también ser edificados en este tiempo, donde deseamos poder conocer tu voluntad y que tú finalmente seas glorificado y que nosotros tengamos la información adecuada, correcta en relación a lo que es y debe de ser tu iglesia, Señor. Gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús oramos y te alabamos también, Señor. Amén y amén. Bien, pues nosotros hemos estado estudiando estos temas importantes y en este punto en particular como taller que vamos a estar viendo, más allá de una exposición o un sermón, vamos a tratar un poco acerca de lo que tiene que ver con el tema de la historia en relación a este tema en particular que vamos a estar viendo sobre la iglesia y gobiernos totalitarios. La iglesia y gobiernos totalitarios. A lo largo del tiempo, tanto en el pasado como en el presente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha experimentado oposición y persecución de manera muy fuerte, y particularmente un campo en particular, como nosotros conocemos, o al menos al tratar un poco la historia, sabemos de este campo gubernamental, el tema político y el gobierno como tal. Los conocidos gobiernos totalitarios, cuando hablamos acerca de estos, son sistemas políticos en los que el Estado ejerce particularmente un control absoluto sobre todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la política, la economía, la cultura y la vida personal de los ciudadanos. Eso es lo que entendemos o debemos comprender cuando hablamos acerca de gobiernos o algún gobernante totalitario. Es interesante porque este tipo de gobierno nosotros cuando vamos a la Escritura lo hemos conocido y podemos ver que no solo era algo que estaba relacionado con el tema del contexto del Nuevo Testamento y aquellos emperadores y aquellos que han perseguido a la iglesia, sino que también cuando nosotros vemos el contexto en el Antiguo Testamento podemos ver este tipo de gobiernos. Solo para ser breve, nada más señalar el hecho de, recuerdan allí a Faraón, capítulo número 1, y todo lo que aconteció en relación a querer matar a los niños de los hijos hebreos, y ese orden en particular, la oposición a no obedecer aquello de aquellas parteras, el contexto de aquellas madres judías que no obedecieron esa orden. También vemos en Daniel algo en relación a aquello, en el capítulo número 3, cuando se habla acerca del rey Nabucodonosor, y todos estos hombres que han decidido imponer su voluntad y tener un control absoluto o intentar controlar y gobernar en absoluto todo lo relacionado al campo político. Pero básicamente nosotros debemos entender dos cosas en este contexto en relación a esta realidad en cuanto a este campo de estos gobiernos totalitarios. Y básicamente nosotros debemos entender y tener claro que podemos dejar en clara realidad la realidad de ese agente activo que está detrás de todos estos tipos
de gobiernos. Y ustedes saben muy bien, el enemigo número uno de la iglesia y a lo largo del tiempo, y el que se opone al Dios Todopoderoso, es Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, textos que ustedes conocen. Nosotros sabemos que el Dios de este siglo es Satanás, cega el entendimiento de los incrédulos, es un agente activo oponiéndose al evangelio, a la verdad, y usa el gobierno para, en algún sentido, perseguir a los creyentes o causar algún tipo de persecución. Ustedes recuerdan cómo Pablo hizo mención en Efesios capítulo número 6, en el versículo número 10, cuando hace mención al hecho de nuestros enemigos y quienes trabajan activamente en relación a esto. Por lo demás, dice en el versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros avanzamos en el Nuevo Testamento, al finalizar la lectura de todo este libro del Nuevo Testamento en Apocalipsis, capítulo número 13, ustedes pueden ver cómo se hace mención de parte del autor, señalando particularmente al dragón, a la bestia y también al falso profeta, como aquellos que en la gran tribulación nosotros entendemos van a ser agentes activos, potenciados por el dragón, quien es Satanás, influyendo allí para ejercer ese control y ese dominio total en relación a lo que tiene que ver con la persecución y la gran persecución final de los tiempos en cuanto antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos que de la misma manera como entendemos que la realidad de ese agente activo en relación a estos gobiernos totalitarios, tenemos la realidad clara que debemos estar nosotros como creyentes conscientes y debemos estar firmes con esta verdad que es trascendente e inquebrantable, y de lo que incluso hablaba nuestro hermano Sixto hace poco, es en relación a lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro en aquel momento, según lo que leíamos y estudiamos hace poco en Mateo capítulo 16, versículo 18, como Sixto Dormi lo explicó muy claramente y muy edificantemente, como hemos podido ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás es un agente activo ante la realidad de usar este tipo de gobiernos o este tipo de personas para perseguir a la iglesia o para ocasionar este tipo de gobiernos que intentan oponerse a la realidad de vivir una vida a la luz de la verdad de Dios, y lo que se opone a la verdad básicamente viene de Él, pero la iglesia ha transcurrido o ha permanecido a lo largo del tiempo firme bajo esa realidad y esa verdad de que el mal o este tipo de tiranos o gobernantes no van a prevalecer. Y entonces es a la luz de todo eso, es a la luz de esas dos premisas claras en relación a quien está detrás y en cuanto al resultado que entendemos claramente por la palabra de Dios, es un resultado que la iglesia va a permanecer y que la iglesia no va a ser destruida en lo absoluto. Nosotros entonces vamos a ver a la luz de esas dos verdades, estas premisas claves, como hemos visto, vamos a ver un breve registro, 3 puntos, un breve registro de la historia en cuanto a los gobiernos totalitarios y la iglesia. Y también una pregunta a responder: ¿cuál debe de ser la postura de la iglesia en cuanto a este tipo de gobierno? Y a su vez, finalmente, ver y entender que la iglesia tiene un solo gobernante absoluto, un solo gobernante absoluto. Entonces, viendo el primer punto, como les dije, vamos a ver un poco de historia para poder entender y poder ver cómo a lo largo del tiempo la iglesia se ha sostenido y se ha mantenido, y cómo en el tiempo ha permanecido de manera firme en relación a la realidad de este tipo de gobiernos y hombres que se levantan. Nosotros vemos entonces gobiernos totalitarios a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora, es importante, las únicas ocasiones que la iglesia experimentó este tipo de gobierno totalitarios con una activa, escuche bien, con una activa persecución de niveles totalmente mayores, fue
a mitad del primer siglo y a comienzos del siglo IV. Todo ese largo tiempo, todo ese tiempo fue algo de un registro de una persecución totalmente única, que podemos entender todos aquellos que fueron parte de estos gobiernos, persiguieron a la iglesia de una manera en la cual, como nunca antes hemos visto en la historia de la iglesia hasta nuestro presente, ha ocurrido. Y cuando vemos a lo largo de la historia personajes desde el primer siglo hasta el siglo III y a principios, como vamos a ver, del siglo IV, vemos uno de ellos conocido como Nerón en el 54 al 68. Desde el primer siglo la iglesia enfrentó persecuciones por este tipo de gobernantes, y en el año 64 después de Cristo, precisamente el 18 de julio, en relación a este hombre, ocurrieron unos incendios en Roma, y ustedes han escuchado, si saben un poco acerca de esto de la historia, el cual estos incendios duraron aproximadamente 6 días, donde este hombre, con deseos de grandeza y por querer hacerse un nombre, particularmente decidió encender Roma para reconstruirla de nuevo. Y bueno, el contexto era que la mayoría, en el contexto de la época en particular a este hombre, era que aquellos sabían que quien había hecho eso era básicamente Nerón, porque lo tenían como un lunático, pero sin embargo este hombre va a tener su macho cabrío, podríamos decir, para excusarse o justificar sus acciones y actos. Y finalmente en ese tiempo lo que nosotros vemos es que este hombre en particular determinó que quienes eran responsables de lo que había ocurrido básicamente eran los cristianos. El resultado fue que él ordenó que persiguieran a los cristianos y que los mataran y que fueran expuestos, como ustedes saben, a lo largo del tiempo, fueran muchos quemados, fueran muchos colocados en el circo romano, comidos por los animales, por las fieras. Y entonces nosotros vemos que este hombre determinó por un decreto que así sea. Y experimentó la iglesia su primera persecución por gobierno en particular. Ella ya había experimentado persecuciones por los judíos y todo lo que estaba pasando, pero la razón del odio en este sentido, claro, en relación a un gobierno como tal, fue básicamente en este tiempo. Y cuando nosotros avanzamos en el primer siglo mismo, había otro gobernante conocido como Domiciano, en el 81 hasta el 96 después de Cristo. Tenemos registros bíblicos en relación a este tiempo, y la Biblia hace mención en relación a esto de manera clara, de la iglesia como es señalada claramente en la escritura de este gobierno, donde Juan, el último apóstol de la iglesia, como nosotros conocemos que escribió el libro de Apocalipsis, lo que vemos es que este hombre que era apóstol del Señor, como consecuencia de estos gobiernos totalitarios, tuvo la experiencia de tener que vivir la realidad del exilio, como ustedes conocen que él mismo en su escrito dice, pero no solamente el hecho de que haya sido exiliado, sino que también algunos, o al menos uno él presenta, ya había experimentado la muerte por causa de estas persecuciones. Apocalipsis 2:13, en la iglesia de Pérgamo se dice claramente, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, dice él, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reveló el hecho de que había ya alguien experimentado la muerte, o había experimentado esta realidad de estos gobiernos como tal totalitarios allí en Asia, la iglesia como tal. Y entonces ustedes saben que el mismo Juan, como les decía, experimentó el destierro por causa de aquello. Capítulo 1, versículo 9 del libro de Apocalipsis señala claramente, donde él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué cosa? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, hermanos, quien era alguien que amaba la iglesia, guiado por el Señor, en ese contexto decide escribir a la iglesia para animarle y alentarle en medio de lo que iban a experimentar por causa de un gobierno en particular.
El capítulo 2, en el versículo 10 del libro de Apocalipsis señala, dice, no temas, dice él alentando a estos, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y siguen las persecuciones cuando avanzas al siglo segundo en el 111, con el 112 y el 98 con el 117. Vemos dos personajes más, uno conocido como Plinio y otro Trajano. Aquellos básicamente podemos conocer que este Plinio era un joven en particular, y este que gobernaba en Bitinia, en el mismo contexto de Asia Menor, pidió consejo al emperador romano Trajano en relación al trato de los cristianos. Y por medio de cartas se daban los relatos tanto de Plinio y Trajano en relación a su postura y el trato con los cristianos. En su carta a Trajano, Plinio le dice lo siguiente en relación a este tiempo en el segundo siglo. Nosotros vemos que él dice, Plinio le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Tenía una preocupación este emperador en relación a la adoración y a la idolatría, porque la gente estaba siendo salva y estaba dejando este tipo de prácticas paganas y mundanas. Además, le dice Plinio al emperador, y cito, dice, el contagio de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y los campos. En todo caso, hermanos, cuando vemos todo esto, Plinio hizo traer ante sí a los acusadores cuando estos eran acusados en relación a esta realidad de identificarse como creyentes, o lo detectaban a alguno como creyente, y los traía a juicio, y comenzó así un proceso mediante en el cual este gobernante o este gobernador se ponía en realidad a tratar con ellos de manera muy particular, y aquellos hermanos que se identificaban básicamente como creyentes, lo que él hacía era simplemente, como cito aquí, dice, sencillamente, él dijo, requiero de ellos, cuando los invocaba esto, lo que quiero es que ustedes invoquen a los dioses, que adoren al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua, y que maldigan a Cristo. Estos decretos eran determinados por estos hombres, sometiendo a la iglesia para que ellos caigan en la idolatría. Algunos simplemente respondieron a esto con un no voy a hacer aquello. Trajano, quien había tratado con este emperador estaba tratando con este joven gobernante, y finalmente él dio un sí a lo que él estaba determinando y diciendo en relación a los cristianos, y finalmente lo siguieron a muchos negaron la fe y otros fueron asesinados. Asimismo, en el mismo siglo segundo, otro Marco Aurelio, bajo este emperador, la iglesia tuvo un tiempo relativo de paz, un momento de paz, pero nuevamente volvió la realidad de perseguirles. Como ustedes saben, Satanás no pierde el tiempo y finalmente movió a este hombre que no tenía ningún deseo en primera instancia de querer perseguir a la iglesia, pero finalmente, como era de costumbre, cuando se trataba del nombre de nuestro Señor, simplemente se movían a la realidad de armar persecuciones y dar muerte a los cristianos. Terminando el siglo segundo, apareció otro, Séptimo Severo y Decio, y finalmente tuvieron esta misma postura. Ahora tenía la intención no solamente de perseguir a los cristianos, sino que también se enfocó en los judíos, y todo aquel que adoraba a un solo Dios tenía que ser perseguido. Los judíos monoteístas, la iglesia también monoteísta, la creencia en un solo Dios, y finalmente no es así, aquí no se va a adorar un solo Dios, hay que adorar a las demás deidades. ¿Qué ocurrió? Lo mismo, persecución, asesinatos para con los creyentes. En el inicio del siglo III, otro más, Diocleciano, persiguió a la iglesia después de algunos otros gobernantes que pasaron allí.
Hubo nuevamente relativa paz, pero nuevamente estos gobiernos volvían a lo mismo. Se registra la persecución más grande en la historia de la iglesia en relación al gobierno de este hombre en el 303. Una persecución del cristianismo totalmente grande, y en el 303 Diocleciano, hermanos, firmó un edicto contra los cristianos, ya que estos no querían ser parte del ejército romano. Cuando los llamaban a los creyentes para que se enlistaran en el ejército, muchos no querían participar de eso, no porque eran cobardes los cristianos, sino que lo que pasaba era básicamente que cuando se unían a esto del ejército romano, lo que hacían es obligarlos a los cristianos a practicar lo que ellos practicaban en sus cuestiones de adoración a los dioses, como sus rituales de preparación, en particular en relación a los temas militares. Y por eso ellos no querían ser parte del ejército, y sin embargo pues decidió perseguirles, y entonces declararía un edicto, no para exterminarlos a ellos, sino que más bien lo hizo para destruir básicamente los lugares donde se reunían los cristianos, y también el hecho de que hizo quemar los lugares, quemar los libros, quemar todo lo relacionado a la Biblia, quemar todo aquello que estaba relacionado en temas escritos y estudios relacionados al único Dios verdadero. Eso fue algo muy duro, porque fueron muchos torturados, fueron asesinados, despojados de sus bienes, despojados de sus hogares, y la iglesia experimentó todo esto. Cuando nosotros llegamos al tiempo, particularmente al inicio del siglo IV, o al iniciar el siglo IV, y terminando el siglo III y a inicios del siglo IV, aparecen también dos personajes, Galerio y otro Constantino. A lo largo del tiempo, pues Galerio, particularmente después de algunas disputas entre el poder de otros hombres en particular, y donde también estaba allí, iba a entrar en escena otro emperador conocido como Constantino. La iglesia en este tiempo pasó una fuerte persecución, pero fue precisamente en los inicios del siglo IV donde vendría un edicto, particularmente que fue firmado y declarado por Galerio en el 311, donde se promulgó el edicto conocido como el Edicto de Tolerancia. El Edicto de Tolerancia. Después de este edicto, a los 5 días que este hombre firmó esto, finalmente este hombre Galerio moriría por una enfermedad. Y lo que nosotros podemos ver, que como resultado de la muerte de este hombre Galerio aparecieron 4 personajes más, que para ser breve avanzo un poco. Uno que destaca allí básicamente es Constantino, que en el 313 al 337, básicamente el tema de su gobierno, fue quien firmó otro edicto, básicamente que declaraba que estaba prohibido perseguir a los cristianos, y que se les devolvería sus lugares de reunión, sus cementerios y todo lo que les pertenecía. Este edicto es conocido como el Edicto de Milán. Conocido, hermanos, esto como el fin de la persecución en el 313. Aparentemente esto fue un acto de victoria en relación a la realidad de la persecución y de los gobernantes tiranos, porque en Roma se había determinado esta ley que era prohibido perseguir a los cristianos. Lo había señalado anteriormente Galerio, pero básicamente Constantino hizo el hecho no solamente que no se los persiga a ellos, sino que, como sabemos a lo largo de la historia y del tiempo, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Estado. Aparentemente esto fue algo de paz, de gozo, de gloria, de victoria en relación a lo que había ocurrido, pero no era tanto así. No era tanto así, porque a lo largo del tiempo y de la historia nosotros vamos a ver que esa relación de iglesia-estado no es algo que está netamente fundamentado por la palabra de Dios, porque son dos instituciones distintas. Y esto que al parecer se declaró como un acto de victoria, y que erróneamente a lo largo del tiempo la gente cree que la iglesia debe de tener algún vínculo o alguna relación estrecha con el Estado o el gobierno, finalmente ha hecho que muchos nieguen la fe y muchos se vean involucrados en cuestiones que es natural de la política: corrupción. Pero ha habido paz y tranquilidad
Y sabemos todo lo que ocurriría después con la Iglesia Católica Romana, las tradiciones y lo que se establecería, y cómo esto afectó en realidad de una manera tan grande, porque cuando ustedes miran la historia, lo que va a ocurrir es básicamente que todo aquel que pertenecía al contexto de Roma o estaba relacionado con todo esto, todo mundo tenía que ser parte y miembro de la iglesia. El que nacía se lo bautizaba y era un cristiano. Eso es un grave error, pero finalmente es un tema que deberíamos tratar afuera. Nos centramos entonces ahora en lo que tiene que ver con el tema de estos gobernantes totalitarios. Y a lo largo del tiempo entonces vemos estas persecuciones y estos hombres tiranos determinando particularmente edictos, principios que lleven finalmente a una persecución permanente, muertos, torturados, exiliados, perseguidos. Esa ha sido la realidad, pero entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto, formulando claramente la pregunta: ¿cuál ha sido la postura de la iglesia ante esta realidad de gobiernos totalitarios a lo largo del tiempo? Hemos visto a los gobernantes y hemos visto lo que ha sucedido de forma activa en relación a ellos, pero ¿cuál ha sido la postura de la iglesia ante esta realidad de estos gobernantes totalitarios? Bueno, hermanos, al ver la historia, tanto en el pasado como en el presente en relación a la iglesia, cuando viene Cristo, Pentecostés, la iglesia, hemos estudiado esto, es algo distinto a Israel, es la era del Nuevo Testamento, lo relacionado al Nuevo Pacto. Por eso hablamos acerca de la iglesia. Al ver la historia tanto en el pasado como en el presente en relación a la iglesia, es evidente que han habido distintas reacciones. Y lo primero que nosotros vemos en relación a todo esto es que tenemos a los que firmemente han permanecido fieles a lo que Dios ha dicho en su palabra. La consecuencia de eso ustedes lo saben: la vida perdida terrenalmente hablando. Lo segundo es que la reacción a todo esto ha sido también que tenemos a los que por temor y debilidad negaron la fe, pero que después se arrepintieron de su proceder débil o cobarde. Pero también tenemos, en tercer lugar, en relación a la respuesta de la iglesia en relación a esto, es que tenemos a los apóstatas, quienes verdaderamente no eran de nosotros, aunque en su momento estaban con ellos y están con nosotros, pero ante la realidad de este tipo de gobiernos o persecución, simplemente se revela su condición y a la luz de su cobardía y realidad, abandonan la fe, adoran a los ídolos y vuelven a lo mismo. Entonces, ante esta realidad nosotros debemos formularnos preguntas. ¿Debe la iglesia como estrategia unirse al gobierno para así no experimentar persecución? Bueno, el gobierno ha determinado un edicto y por el bien de nosotros y por el bien de la iglesia, sujetémonos o hagamos una concesión para poder vivir en paz o que la iglesia tenga relativa paz y tranquilidad. ¿En realidad se debería hacer eso? ¿Debe la iglesia, por evitar conflictos, ceder ante lo que algún gobernante quiere, aun cuando estas leyes se oponen a la ley de Dios, para poder supuestamente nosotros tener paz y no experimentar asedio de parte del gobierno o el Estado? Otra pregunta más: ¿debe la iglesia unirse al Estado para que le vaya mejor en su labor como iglesia? Bueno, la respuesta a estas preguntas es un rotundo no. La iglesia es una institución única y distinta del gobierno. La iglesia no tiene vínculo o relación política con las instituciones del Estado porque son dos entidades puestas por Dios y desempeñan funciones distintas la una de la otra. La postura de la iglesia, hermanos, ya hemos estudiado, con su llamado es adorar al único Dios verdadero, permanecer unidos en comunión, edificándonos a la luz de la verdad revelada, nuestro fundamento. Y tercero, cumplir con el mandato de proclamar el evangelio y hacer discípulos. Leíamos eso, Mateo 28, 18, 19, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, la postura del Estado es desempeñar la administración de los recursos del Estado. Ellos deben de brindar a los ciudadanos de una nación seguridad, salud, administración de recursos, preocupación por los necesitados y orientar y instruir de manera civilizada a la sociedad. Romanos capítulo número 13. Es así entonces, hermanos, que la postura de la iglesia ante los gobiernos totalitarios, ante la pregunta que formulamos, es permanecer siendo lo que han sido llamados a ser. La iglesia del Señor Jesucristo, desempeñando la labor por la cual ha sido llamada, separada afuera para llevar a cabo esta labor en particular en la cual Dios nos ha comisionado. Independiente del gobierno, la iglesia, hermanos, sigue y debe seguir siendo lo que ella es. Un pueblo llamado para proclamar la verdad del Evangelio, manifestando las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviesen los escogidos en ellas, como lo señala claramente Efesios capítulo 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya. Somos una creación nueva, una institución distinta, diseñada y puesta aquí para realizar la labor de proclamar la verdad del Evangelio, edificar a los santos, adorar al Dios verdadero. Vivimos para andar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, a la luz de esa realidad, de la distinción entre lo uno y lo otro, bueno, sigue la misma interrogante. Los gobiernos totalitarios, la iglesia ha permanecido a lo largo del tiempo firme a la luz de la realidad de lo que ella es, y su misión en particular es la misma verdad que ha permanecido a lo largo del tiempo, y es la misma verdad que se proclama el día de hoy, y es la misma realidad que tenemos que vivir nosotros cada día. Entonces, a la luz de esa verdad y esa distinción de estas dos instituciones, la realidad es que nosotros debemos entender que la iglesia como tal tiene un único gobernante exclusivo y supremo. Cristo, el gobernante único de la iglesia. Télica dijo lo siguiente, y cito: no me interesa sino la ley de Dios que he aprendido. Esa es la ley que obedezco, por la que he de morir y en la que he de triunfar. Aparte de esa ley, no hay más ninguna. La idea es esto. No obedeceré a ninguna ley que no sea la ley de mi Dios. Cualquier gobernante del pasado, del presente o futuro que se revele a la ley del gobernante supremo y absoluto de la iglesia, quedará en el olvido, aunque me cueste la vida. Y eso nos lleva a formularnos preguntas. ¿Quién es el gobernante absoluto de la iglesia? Hemos visto y hemos estudiado. Filipenses 2, versículo 8 al 11, la Biblia dice claramente acerca del nombre que es sobre todo nombre, el Señor. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor de la iglesia y del universo. Es la máxima autoridad de la iglesia. Estos gobernantes no tienen autoridad sobre la iglesia en ningún sentido, ni de ninguna manera, porque la iglesia
no le pertenece al Estado ni a los gobernantes. Hechos capítulo número 20, versículo 28, el Señor Jesucristo se describe aquí como el Señor de su iglesia, quien fue quien la compró, como lo señala Pablo hablándoles a los ancianos allí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es de Él la iglesia, no de ningún gobernante, no del que lo determine y diga qué va a hacer con la iglesia, o que Él diga qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es un absurdo. Ha perdido el rumbo quien tal piense así. ¿Acaso no dijo nuestro Señor, Mateo 28, versículo 18? Él habló acerca de esa realidad de que Él es el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el que tiene la potestad por lo que me ha otorgado mi Padre. Lo que enseña el Evangelio según San Juan claramente. Entonces, en ese mismo contexto, Él es el Señor de la iglesia. ¿A quién debe obedecer la iglesia? A quien compró la iglesia a precio de sangre y quien es la máxima autoridad de la misma y de la cual Él mismo es el que determina y dice qué es lo que debe de hacer la iglesia. En el mismo capítulo de Mateo 28, versículos 19 y 20, leíamos en un inicio: por tanto, id, dice el Señor de la iglesia. ¿Cómo puede venir alguien en el día de mañana y decir, ustedes no van a hacer eso? Recuerdan el contexto, hace poco, California, y lo que sucedió. El gobernador de este estado había determinado que nadie se debía de reunir por la realidad supuesta de que el COVID nos iba a matar a todos. ¿No podemos hacer la obra más noble de reunirnos para glorificar al único Dios verdadero? No, nadie se sale de casa, todo el mundo encerrado. El diablo estaba detrás de todo eso. Sin embargo, la verdad permaneció y el amor por el Señor de la iglesia llevó al pueblo a reunirse porque había una voz mayor y superior del que había determinado por su propio deseo de que los santos no se congreguen. A esto no lo obedecemos en lo absoluto, y entonces obedecemos a quien sí dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso no dijo nuestro Señor antes de partir a la gloria, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos? Esto no se lo dijo al Estado, esto se lo dijo a los que eran parte de la nueva creación, su pueblo llamado afuera, la iglesia. Su iglesia. ¿Será que un gobernante puede decirle a la iglesia: no se reúnan, no van a hacer esto o aquello, cuando el Señor de la iglesia nos ha llamado, Efesios 2:20, como estudiábamos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor? ¿Quién puede ordenarle a la iglesia que se prive de esto, cuando el Señor soberano ha dado esto como una orden? ¿Quién es el gobernante absoluto de la iglesia? Cristo. ¿A quién se debe de obedecer? A Él. Si los gobernantes de este mundo quieren imponer su voluntad en contra de la iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque sabemos que estos ejemplos están relacionados en el contexto del pueblo de Israel. Hay principios claros que nos llevan a describir la realidad y a quién se debe de obedecer y quién es la máxima autoridad, como también tenemos en el Nuevo Testamento.
Daniel capítulo número 3, versículo 16, ustedes recuerdan eso allí, Nabucodonosor y todo lo que estaba ocurriendo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esta estatua que has levantado. ¿Es esto lo que determina el gobernante Nabucodonosor? Todos van a adorarme y el que no me adora será quemado. Quema lo que tengas que quemar, porque un Dios tenemos. Y quiero que sepas, oh rey, que a ese Dios lo vamos a adorar. Pasó con Daniel. Se firmó otro edicto. Satanás estaba detrás, influenciando a estos que eran parte de este gobierno. El capítulo 6, versículo 7 dice: todos los gobernantes del reino, magistrados, sápatras, príncipes y capitanes han acordado por consejo, dijeron ellos, que promulguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, dice, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía él? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Es Dios, no un común hombre como yo. Porque esa autoridad no está por encima de la autoridad absoluta de Dios. Cuando hablamos del contexto de la iglesia como tal y los religiosos siguiendo, particularmente a la iglesia ahí en Jerusalén, ustedes recuerdan muy bien Hechos capítulo número 4, cuando trataron de impedir que se proclame el nombre del cual habían oído claramente los discípulos debían de proclamar. Esto fue lo que ocurrió, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso de oír implica el hecho de todo lo que enseñó el Señor Jesucristo y lo que Él mismo les dijo que ellos tenían que hacer. Pero entonces tú dices: pero hermano, ¿qué con la persecución? Una cosa es decirlo, pero cuando nos están persiguiendo, hermanos, ¿qué con eso? ¿Tenemos una verdad para eso? La misma de siempre. No hay una autoridad por encima de la de Dios. Y cualquiera que se quiera revelar a los principios de Dios, ¿qué hace la iglesia? Lo mismo que ha hecho a lo largo de la historia. Permanecer obedeciendo a lo que Dios ha dicho y no lo que dicen los hombres. ¿O acaso esto es algo extraño? Probablemente pasamos en tranquilidad y tenemos paz. No nos están persiguiendo ni nos están matando. No tengo la menor duda que eso puede ocurrir en una semana, en un mes, o en un año, o en posteriores años, no lo sé, o probablemente vayamos a la tumba y no ocurra en nuestro tiempo, pero puede venir hoy o mañana.
Y ante esa realidad, ¿cómo respondemos? Ante esa realidad, ¿cómo respondemos? ¿Qué con la persecución? Esto no debe ser algo nuevo. Debemos de vivir conscientemente cada día que se van a levantar hombres que se van a oponer a la verdad de Dios y van a tratar de llevarla a la iglesia a que ella se sujete a sus preceptos o principios, o llevarla a que ella no desarrolle la labor en la cual Dios la llamó a desarrollar. Y sin embargo, nosotros vamos a estar preparados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos prepara para eso. El Señor dijo claramente, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hechos 14, 22 nos dice claramente el apóstol, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, deberíamos tener temor a los gobernantes totalitarios. ¿Deberíamos intimidarnos ante la tiranía de estos hombres que intentan perseguir y dañar a la iglesia? No debería de haber tal temor, y evidentemente esa convicción va a permanecer en la realidad de cada uno de los corazones de los santos mientras la palabra de Dios controle nuestra mente y nuestro corazón, porque aunque se levante quien se tenga que levantar y aunque intente atacar a la Santa Iglesia, la palabra de Dios es mucho más poderosa y la palabra de Dios nos brinda la seguridad y la confianza y el poder para poder permanecer firmes ante esa realidad, y podemos traer a la mención a nuestra mente la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 6 al 10, el canto de esta mujer describe la realidad del soberano y todopoderoso Señor, y podremos incluso hasta responder a estos tiranos de tal manera: hey, escucha bien, quien quiera que tú seas, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Cualquiera que este sea, tú estás allí porque Dios te permite estar allí, y aun si me llegaras a quitar la vida, me la quitas porque Dios te permitió hacer aquello. La vida, la muerte está en la mano del supremo soberano Señor. No hay ninguna autoridad tuya si no ha sido delegada o dada por el Dios todopoderoso. Es Él el que gobierna, no son ellos quien tienen el control. Valientemente la iglesia permaneció a lo largo del tiempo con la frente en alto y abrazado de la palabra de Dios, muriendo valientemente por causa del nombre del Señor. Y sin embargo podemos ser aquellos que también pueden aprender de ellos, porque tuvieron convicción firme en lo que la palabra de Dios revelaba. Y entonces tenemos al soberano Señor, del cual dice claramente Mateo capítulo 10 versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Verdaderamente podemos decirles a estos hombres: debes de temer tú al que sí puede matar el cuerpo y mandar también el alma al infierno. Temor. Tenemos un soberano Señor, el Rey. Debemos estar conscientes que los gobernantes o estos gobiernos totalitarios no son los dueños, ni tienen el control de la iglesia, ni lo tendrán tampoco.
Si ustedes miran a lo largo del tiempo y de la historia, de la realidad de estos hombres, mientras más mataban y perseguían a los cristianos, más crecía el cristianismo. Debemos estar dispuestos, como Pablo lo dijo claramente, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 14:7-9 describe Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hermanos, la palabra es clara, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, dice la Escritura, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Le decía una mártir cuando estaban asesinándola a esta mujer particularmente: si vivo, estoy en victoria contigo, y si me matas, hay otra victoria para contigo, porque sea que yo viva o sea que yo muera, hay victoria en el cristianismo. No una victoria obtenida por ti o por mí, una victoria que nos ha otorgado aquel que derrotó y venció la muerte al tercer día, nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, para no malinterpretar todo lo que se ha dicho aquí, entonces la iglesia no debe de obedecer en lo absoluto al gobierno en nada. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. ¿Cuál debe de ser nuestra postura ante el gobierno? ¿Qué si son malos gobernantes? ¿Qué con aquellos que se oponen a la verdad? Hermanos, todo lo que tenga que ver con la correspondencia al César, los gobernantes, todo lo que es de ellos les debemos de obedecer. Romanos capítulo 13. Pero cualquier cosa que interfiera con la ley de Dios, debemos saber que hasta ahí llegó nuestra obediencia a César, a los gobernantes. Él no debe de meterse con la iglesia. Él no tiene nada que ver con la iglesia. Él no debe de meterse con mi familia. Él no debe de meterse con la instrucción de mi casa. César puede cobrar los impuestos que quiera y tenemos que pagarlos. No debemos de robar la luz, ni robar el agua, pagar el IVA, no evadirlo, tenemos que hacerlo. Ellos pueden cobrar los impuestos que quieran y debemos de obedecer. Ellos pueden robar lo que quieran, como lo hacen, y no vamos a ir a pelear. Tendrán que rendir cuentas a Dios. Ellos pueden ayudar a quienes quieran. Pero una cosa debe de entender César: la verdad de la palabra de Dios y lo relacionado a la iglesia no tiene ni la más mínima autoridad para entrometerse en sus asuntos. Y para concluir, la iglesia es una institución aparte del Estado. La iglesia no hace concesiones ni busca bienestar por medio del Estado. La iglesia tiene un Señor y Cristo es el dueño de ella. La iglesia no debe acobardarse ante los gobiernos totalitarios. Tenemos al Señor supremo y gobernante de la iglesia. La iglesia adorará, se reunirá y proclamará la verdad de una u otra manera ante los gobernantes totalitarios, porque el amor por el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, es mucho más fuerte que el temor de César. La iglesia prevalecerá para siempre, pero los gobernantes totalitarios no. Si mi rey quiere el día de mañana, lo elimina y punto.
se acabó. La iglesia es del Señor Jesucristo y nada ni nadie la detendrá mientras más persigan a los creyentes, más fuertes se hacen por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres el Señor de la iglesia y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Muchos, Señor, fueron valientes y ante estos gobiernos decidieron entregar su vida por no negar la fe. Otros también, que eran cristianos, pero fueron débiles, huyeron y muchos también negaron la fe, pero después se arrepintieron. Y otros, Señor, salieron de nosotros para no volver más, porque no eran de nosotros. De todo corazón, danos la valentía, el poder y la fuerza para cuando esto llegue, si es que llega, poder estar listos y preparados. Como ayudas a nuestros hermanos en la actualidad, China, Japón, en Asia, y son perseguidos. Pero, Señor, ellos buscan la manera de hacer lo que tú como iglesia les has llamado a hacer, aún a pesar de estos gobiernos totalitarios. Sigue creciendo la iglesia, Señor, en China, Japón y todos estos lugares donde supuestamente harán el esfuerzo de eliminar a la iglesia, cosa que es imposible, cosa que es imposible. Bendícenos y ayúdanos a ser fieles, que nosotros que no somos perseguidos como otros, aprovechemos el hecho de poder buscarte y adorarte y crecer en el conocimiento de tu voluntad. Prepáranos para si quizás llega algún César y danos la fuerza y la valentía para responderle conforme a tu palabra, que tú eres el gobernante de la iglesia y no ellos, y que es a ti a quien te adoraremos sin importar qué. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén.